Bueno, bienvenidos otra vez a este espacio que ya se volvió familiar, ¿no? Ya todos están pendientes de el manual de vuelo Searching, la filosofía del guerrero, y lo primero que vamos a ver es ser el piloto de tu vida, lo más importante, que tú seas el comandante de tu vida, no que seas un simple pasajero que vas a ir toda la vida esperando a que te digan qué hacer los demás. Tus amigos, entre muchas comillas, tus familiares, entre otras comillas, y gente que pues no le interesa que tú progreses o, o tal vez te tienen un poco adormilado, esclavizado, no sé el término que utilizar, pero la idea es que tú despiertes de ese letargo y seas el comandante de tu vida. Es el arte de ser piloto de tu vida. Ese es el título de este diario, manual o como quieras llamarlo. La filosofía central, perdón, es el searching, que es, ustedes ya saben, el concepto principal. El searching, ¿qué es? Buscar. Es buscar. Lo que pasa es que en español, pues a mí me llama más la atención en inglés, que se oye más chévere. Porque buscando, pues, manual de vuelo buscando queda mucho mejor, así como les estoy diciendo. Entonces, el concepto es ese, la búsqueda, ese radar que tú tienes que encender. Todos tenemos un radar de la marca del apellido nuestro, de nuestros orígenes. Todos tenemos radar. No importa si eres blanco, si eres negro, si eres mestizo, si eres mulato, si eres sambo, si eres una mezcla de muchas razas. Muchas veces esas mezclas son hasta más beneficiosas porque de acuerdo al medio ambiente, pues sobreviven mejor en cada clima, ¿no? Por decir algo, los nórdicos, de donde proviene mi familia, los vikingos, los eslavos, toda esa gente que vivía en esos sitios tan fríos al norte de Europa, pues tenían ese físico por eso, porque pues un blanco de ojos claros y rubio le va mejor en ese clima. Entonces es por eso, más que todo es como una selección natural que se lleva a cabo después de muchos años, siglos, milenios, y el humano pues va adaptándose al medio ambiente. Esa es mi apreciación de las cosas. Entonces, bueno, siguiendo con esto, el concepto es ese framework mental. ¿Por qué metemos textos en inglés? Normalmente yo lo hacía en el libro, lo hice en el libro, porque es que framework es la mejor manera de llamar como esa ventana mental. Es un trabajo, un sitio para trabajar mental, ¿no? Frame es como un marco, work trabajo, y mental pues es de la mente de cada uno de ustedes y mía. Esa técnica de búsqueda tienes que encontrarla ahí, abriendo la mente. Tú tienes que ser muy receptivo. Eso es lo principal. Si ustedes miran los felinos, los gatos, aquí en la casa hay gatos, los gatos le enseñan a uno mucho de sus habilidades para detectar cosas, ¿no? Pues obviamente tienen muchos más sentidos que nosotros valga la redundancia, en el sentido de que escuchan mucho mejor que el humano, ven mucho mejor que el humano y olfatean mucho mejor que el humano. No más con esos tres sentidos tan despiertos que tienen, dicen que ellos ven inclusive en otras dimensiones que nosotros no alcanzamos a ver o pueden visitar esas dimensiones de vez en cuando. Entonces, esa mentalidad abierta es la que tenemos que tener para poder encontrar las cosas. Pero antes que nada tienes que tener las ganas de encontrar las cosas buenas, las ganas. Por ahí dicen aquí en Colombia que querer es poder, y normalmente querer es poder, porque tú no estás pensándolo ni dudándolo, sino que ya te decidiste a hacer lo que vas a hacer. Entonces hay que ejecutar esa función que tú querías realizar. Ese es el concepto. Entonces, ya el siguiente sería pasar de pasajero pasivo a ir esperando a ver qué le sirven, esperando a ver qué le dan, a ver qué sobra, a ver cómo lo acomodan.
en el puesto que bien, a bien les venga a acomodarlo. En cambio, si tú buscas y pides y compras el sitio, pues vas a tener el privilegio de sentarte tranquilo porque lo compraste, te esforzaste, te costó, pero estás disfrutándolo. Entonces, hay que dejar de ser pasajero pasivo, valga la redundancia, a comandante de ese avión que eres tú mismo, esa nave que tú diriges, que es tu vida, para llegar a donde, a tu destino, a un destino final, pero no terrorífico como el de la película, sino un destino final agradable donde vas a estar con tu familia en un estado mucho mejor, ¿ok? Ese es el objetivo y precisamente el objetivo es ser más eficiente y eficaz. Eficiente es que, por ejemplo, yo lo interpretaría como que el día te alcanzó, el día no te hizo falta ni una hora, ni un minuto, ni un segundo. Terminaste el día, mejor dicho, cumplido, cumpliste el itinerario de ese día, se cumplieron todas las metas que tenías trazadas para ese día. Eso es ser eficiente. Y eficaz es la manera como tú lo haces. O sea, que tú la eficacia la vas a medir tú mismo. Si no te funcionó con un sistema, por decir algo, vas a probar con otro. Como en los aviones, cuando las funciones de los aviones son redundantes. Por decir algo, el sistema de frenado. Tienes el frenado de llanta, como los carros, con discos que frenan las ruedas, pero imagínense el peso de un avión. Entonces, si fuera solo con los frenos de discos, se estallarían, se quemarían, se incendiarían los discos. Entonces el avión frena con varios sistemas. Tiene unos frenos que se levantan en las alas, como unos spoilers que se levantan para frenar el avión cuando el avión aterriza. Si ustedes miran por la ventana, van de pasajeros, pueden ver que el piloto acciona estos spoilers para que el avión frene. Además de eso, los motores de turbina, los turbofan, los pone a funcionar al revés. Tiene donde ellos, si ustedes observan cómo es el sistema, se abren unas ventanas en el motor para que el aire pueda salir por ahí. Entonces lo que hace es frenar el avión porque se ponen prácticamente en reversa las turbinas, aunque no es verdaderamente reversa, pero van a frenar el avión porque pues la fuerza de una turbina es muy alta, las libras de presión que tiene son muy altas, entonces ese aire en reversa va a hacer que el avión frene acompañado de las llantas con los frenos de disco y acompañado con los spoilers de las alas. Entonces, esa es la eficacia de una frenada, que tú lo logras hacer con un sistema redundante, que son dos o tres sistemas para lograr el objetivo. Porque si tú confías solo en uno, entonces en los aviones, por ejemplo, si falla un sistema hidráulico, se rompió un tubo, entonces él tiene otro sistema secundario. Y si falló ese, tiene otro. A veces hay otro sistema más redundante todavía para que precisamente no ocurran esas fallas. Entonces el concepto es ese, abre la mente, busca, todo el tiempo permanece buscando y vas a encontrar. La abuelita decía, el que busca encuentra. Entonces aprovechemos ese concepto que es muy importante. Volvamos al tema de la filosofía central, que es la metáfora central. ¿Por qué utilizamos la metáfora de la aviación? Porque la vida es como un avión, es como un vuelo. Yo lo traduciría como un vuelo que puede durar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, hasta más de 100 años ese vuelo. Y tú eres el piloto de ese avión, de esa nave que estás tripulando, que te tocó un avatar. Tú tienes tu cuerpo, tus ojos, tu cara, tu color de piel, de acuerdo a lo que heredaste de tus familiares, tus antepasados, antecesores, ascendentes. Tu ascendencia influye mucho en eso. Ya en cuanto a la duración del vuelo, normalmente pues el organismo dura hasta más de 100 años, ya lo dije, perdón, pero muchas veces por un accidente o por una cuestión de una enfermedad o por diversas causas, obviamente cada persona es distinta a la otra y unos mueren antes que otros, unos morimos antes que otros, obviamente, eso hay una lista ahí, digámoslo así, como cuando uno se sube al avión, entonces también se baja, ¿no? Entonces uno sube al avión, pero después ya llega al destino y pues el último paso es la muerte.
o lo que nosotros llamamos muerte. No sabemos a ciencia cierta, nadie ha vuelto de por allá para contarnos cómo es, ¿no? Esa es mi manera de ver las cosas. Entonces, la vida es un avión, tú eres el piloto y yo diría que la vida también es como una película. Es una película que tú tienes que disfrutar porque tú eres la estrella de esa película. Tú no puedes ser mediocre porque tú eres la estrella de esa obra cinematográfica, que tú mismo estás creando porque tú eres el actor principal, ¿ok? Pero sin ese radar, aquí en la segunda parte, ese radar personal, si no lo tienes encendido desde niño, pues te vas a demorar mucho más en aprender las técnicas. Es como todo. Cuando yo era niño aprendí a tocar guitarra, por decir algo. En mi familia, pues no, yo no tenía el papá, pero pues tenía unos tíos que me ayudaban y mi mamá, y entonces me consiguieron una profesora de guitarra que era una vecina, una señora que enseñaba. Entonces nos dio una tarifa especial por ser amigos y era una señora muy agradable que me enseñó a tocar guitarra. Entonces, fíjense ustedes que entre más temprano aprendamos a abrir ese radar, a saber cómo funciona el radar, a leer, digamos, las instrucciones o aprenderlas, porque uno no tiene un manual, pero uno puede aprender a manejar su radar. Cada radar es distinto. Hay gente que es mucho más avispada que otra. Hay gente que uno llama avispada aquí en Colombia, ¿no? Que quiere decir que está muy despierto, que es muy vivo. Está pendiente de qué cosas salen por ahí para aprovecharlas. Es alguien que está muy pendiente de todo. Eso debe ser cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Una persona muy pendiente de lo que ocurre, de nuestro medio, de nuestra familia, de nuestros amigos. Cuando tú caes bien en un sitio, pues tienes muchas más opciones de que te consigan un trabajo, de que te inviten a almorzar. Si tú eres risueño, eres agradable, eres una persona, independientemente del físico que tengas, eres agradable, eres educado, no eres abusivo, no eres grosero, eres una buena persona, haces favores sin mirar a quién, haces el bien sin mirar a quién, pues te van a llegar cosas muy buenas, tenlo por seguro. Ahora, la idea no es quedarse esperando a que le caiga maná del cielo, como decía en la Biblia, ¿no? Que caía el maná del cielo y todo el mundo se alimentaba de ese maná. No, hay que moverse para buscar el alimento. Eso sí siempre ha sido así. Entonces, si tú enciendes ese radar, entre más temprano lo hagas, vas a volar con mucha más visibilidad, vas a saber qué obstáculos vas a tener en el camino, vas a detectar gente tóxica, gente que no te está ayudando sino a hundirte. Entonces tú vas a detectar eso muy fácil y pues vas a alivianar ese vuelo, va a ser más fácil volar para ti o ser la estrella de tu misma película. Tú vas a ser el starring de esa película. El comandante del vuelo eres tú, no se te olvide eso. Y siéntete orgulloso de eso, porque tu Dios o el mío nos dio esas características, esos dones y esas habilidades para triunfar en la vida. Todos las tenemos. Que no las usemos es otra cosa. Bueno, volar a ciegas es muy peligroso, fíjate. En cambio, si tú trazas un rumbo con precisión, pues vas a poder llegar al destino, del punto A al punto B, que es lo que hace un piloto con los pasajeros en un avión. Llegar a salvo, sanos y salvos de un punto A un punto B, cumpliendo el tiempo, el itinerario. En la aviación se cumple mucho el itinerario y eso es bueno porque le exigen al piloto que tiene que llegar a esa hora, que hubo mal tiempo, que hubo mucho tráfico aéreo, que no sé qué, eso no es problema porque el piloto está capacitado para lograr llegar a tiempo. Se supone, ¿no? Eso es digamos, el ideal sería que llegara siempre a tiempo. Obviamente hay contratiempos, a veces algún accidente de otro avión en una pista, entonces cierran la pista, entonces pues le toca empezar a sobrevolar o a buscar un aeropuerto alternativo para llegar mientras arreglan el problema en esa pista. Los problemas siempre surgen en la vida. Lo importante es saber cómo tomar esa decisión buena para solucionar ese problema y tomarla rápidamente. Uno no puede darle largas a las cosas porque es grave. Entre más corto, digamos, en cuanto a tiempo, tú tomes la decisión es mucho mejor, ¿ok? Por eso la metáfora de la aviación es la vida, digo yo. Y eso es lo que escribí en mi manual de vuelo searching, que es el libro en inglés y en español, lo consiguen en Amazon. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese radar?
Vamos a verlo acá. Propósito del radar. Este mouse es muy sensible. Escanear turbulencias. Ese radar que tú tienes ya aprendiste que tienes un radar, ¿cierto? Entonces empiezas a escanear turbulencias, riesgos, falsas oportunidades, falsos amigos, gente tóxica, lo que decíamos antes. Sintonizar corrientes de cola. Quiere decir que cuando tú coges en un avión una corriente de cola, pues vas a llegar más rápido al destino y vas a consumir menos combustible. Como dicen vulgarmente, vas en coche porque resulta que el viento te va a ayudar. Ese viento de cola en la velocidad de crucero, cuando tú estás en la mitad del vuelo, por decir algo, te va a ayudar mucho a ahorrar combustible y a llegar más rápido. Entonces eso hay que aprovecharlo, porque no es todo el tiempo, ¿no? Digamos, de 100 vuelos habrá 2 con viento de cola, de resto va a ser lleno de tormentas y con problemas durante el vuelo, turbulencias y todos estos vacíos que llaman los pasajeros. Entonces va a haber esas digamos, oportunidades únicas que son ese viento de cola para llegar más rápido. Hay gente que lo ayuda a uno. Muchas veces uno consigue mecenas o gente que le va a colaborar o le caíste bien a alguien, entonces te van a ascender en un puesto, porque por mérito. La idea es que sea por mérito. Un capitán en un avión no se gana eso gratis. A él le toca pasar muchas pruebas, exámenes médicos, exámenes de conocimiento, exámenes a través del simulador de vuelo y le pone muchas cosas catastróficas y el tipo tiene que llegar a salvo con los pasajeros porque ese es el objetivo de él, llegar a salvo con todos sus pasajeros vivos. Y en el caso nuestro es llegar con nuestra familia a dar mejores resultados y a estar muy sanos y a vivir felices porque la felicidad tiene que ver mucho con tu eficiencia y tu eficacia en el trabajo y en la vida en general. Entonces, el propósito del radar es escanear las turbulencias, sintonizar corrientes de cola, que era lo que hablábamos, y bloquear el destino, o sea, calcular la ruta más efectiva para llegar a ese objetivo, al objetivo que tú tengas. Que quieres tener una vivienda propia, estás pagando arriendo, pero quieres llegar a tener una vivienda propia, pues fíjate ese objetivo, ponte un plazo que sea verificable, que tú lo puedas ir midiendo para ir ahorrando, si es posible, o pedir un préstamo y poder llegar a ese objetivo. O sea, ahí sí cualquiera de esos medios bancarios o familiares o haciendo una vaca, como decimos aquí en Colombia, que es recolectando el dinero para la cuota inicial, por decir algo, del apartamento o de la casa, con los familiares, pues no importa, porque ellos te prestarán, o si no los bancos, para que tú puedas lograr ese objetivo de tener tu casa y ya tú verás cómo la pagas después, obviamente en cuotas, para que te salga mucho más cómodo y no te toque de un solo trancazo dar la plata porque nadie la tiene. O sea, muy poca gente tiene todo el dinero para pagar un apartamento o una casa, por lo menos aquí en Colombia de contado. Y yo diría que en todo el mundo, en Estados Unidos es costosísimo, en Europa ni se diga. Entonces, siempre hay que bloquear ese destino, asegurarlo, trazar una ruta y si hay tormentas, esquivar las tormentas y no quiere decir que uno sea cobarde por no meterse a las tormentas, sino que no es tonto, porque si se mete a la tormenta va a tener problemas. El avión puede empezar a moverse demasiado, los pasajeros van a sufrir, se va a demorar más tiempo, va a gastar más combustible, de pronto surge un daño. Entonces hay que tener mucho cuidado en la vida y con ese radar que tú ya tienes encendido no vas a tener problemas, te lo puedo asegurar. Y vas a encontrar cosas muy buenas, porque el que busca encuentra, recuerda. Bueno, ese es el propósito del radar. Ahora vamos con la estructura del método, que ya está escrito en los capítulos del libro, que por ejemplo, en este caso sería el capítulo 1, el despegue inmediato, ¿sí? O sea, escaneando todo el tiempo ese radar, lo tienes prendido para detectar cualquier falla, tienes que hacer la lista de chequeo como hacen los pilotos, el briefing. Primero se hace un briefing con la tripulación, o sea, con tu familia. Segundo, se hace una lista de chequeo cuando el avión está parqueado todavía en el deck o en el puerto o si está con la escalera puesta y los pasajeros están subiendo, se hace una lista de chequeo con el avión parqueado. Obviamente ya el avión debe estar abastecido de combustible porque para que puedan ingresar los pasajeros ya tiene que haber tanqueado. Después de eso se hacen los chequeos pertinentes, para eso hay un manual de vuelo, como lo tienes tú ahora, ya tú tienes tu manual de vuelo contigo mismo, tú lo vas adaptando a tu vida. Este manual de vuelo lo importante es que
para todas las razas, todas las edades y todas las personas, hombre, mujer o lo que sea, puede perfectamente consultar el manual de vuelo Searching para guiarse en esa ruta que vas a tener. Aquí están los capítulos. El despegue inmediato con el radar. Entonces ya volvemos al tema del radar, ¿cierto? Entonces en este despegue inmediato hay que volar en modo reactivo. ¿Por qué? Porque a veces hay errores críticos o problemas, que eso nos pasa a todos los humanos. Nos surgen inconvenientes y uno tiene que tener la solución. Para eso es el manual de vuelo, para volar en modo reactivo de acuerdo a los problemas que se te presenten. La solución es el comando scan. El scan que es 60 segundos de tranquilidad. Por ejemplo, a ti te hacen poner de mal genio, por decir algún ejemplo. ¿Y qué tienes que hacer? Tú no puedes ser como somos los colombianos, muy calientes, ¿no? Es de sangre caliente. El hispanoamericano es muy... no, cálmate, respira por 60 segundos, cálmate, respira bien, profundo, aspiras, expiras, aspiras, expiras, un minuto y ya puedes sintonizar una respuesta adecuada a la situación. Aquí la gente es muy polvorienta, es decir, se les salen las mechas por entre, como dicen, se ponen muy bravos por cualquier cosa y eso es peligroso. Entonces es mejor calmarse, 60 segundos de reflexión y después emites una respuesta. Acuérdate que no debes estar, para tomar decisiones, no debes estar cansado. La fatiga es, tanto en la aviación como en la vida normal, es muy mala para tomar decisiones. Un capitán fatigado, cansado, que no durmió, va a cometer errores porque está ofuscado, molesto y precisamente cansado porque no ha podido precisamente tomar ese sueño que necesitaba para reparar. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Somos capitanes y también hay momentos en que no es bueno tomar decisiones. Ojo con eso. El barrido en las tres frecuencias. ¿Cuáles son esas tres frecuencias? Las amenazas, que son esas turbulencias, mal tiempo, granizo, rayos. Las oportunidades, que son esas corrientes de cola que alguien te ayuda de pronto, le caíste bien y te van a conseguir un buen trabajo porque tú te lo ganaste, no porque seas lambón ni nada de eso, sino porque tienes méritos. Entonces esas oportunidades te las vas a conseguir tú a pulso, solito. Los recursos ya vienen a ser como el combustible o los instrumentos, que es la manera como tú vas a estar a lograr ese objetivo. Con los instrumentos tú vas nivelando el avión, vas a ver ese famoso six-pack donde está el altímetro, el velocímetro, para saber a qué velocidad vas, a qué altura vas, el nivel de vuelo para saber si el horizonte está bien, el avión está en buena posición, cuántos grados de nariz arriba, cuántos grados de nariz abajo, todos esos detalles, la potencia de los motores, todo tiene que ir acorde al momento del vuelo. En todos los vuelos hay momentos. Por ejemplo, en los aviones, ustedes que han volado, saben que el avión está parqueado, los pasajeros suben, después viene el pushback, que es cuando empujan el avión hacia atrás, ya el avión coge carretera, hace el taxiing por la pista secundaria, por el carril secundario, llega a la cabecera de la pista y cuando la torre de control le permite ya despegar, le autoriza a despegar, le informa cómo está el tiempo, la velocidad del viento y algunas otras cosas que el piloto ya gradúa de acuerdo a ello y al peso del avión y ya vas a ver cómo despegar rápidamente de esa pista que ya está lista para el despegue, precisamente, porque ya le dieron la autorización. ¿Ok? Entonces, esas amenazas y turbulencias son muy importantes para tenerlas siempre en cuenta. Las oportunidades ni se diga porque hay veces que tú puedes lograr más rápido los objetivos porque tienes viento de cola. Y los recursos, pues ya lo decíamos que es el combustible y los instrumentos del avión que te ayudan a navegar durante todo el vuelo, desde el despegue hasta la velocidad de crucero ya a buena altitud y después el descenso para aproximación, que es también obviamente con la torre de control, vas coordinando todos los movimientos de los aviones, van con esa torre de control. En este caso, tú mismo tienes que tener esa torre de control que es con esa tranquilidad que tú vas a tomar las buenas decisiones, ¿ok? Ya vamos terminando porque es que se alargó un poco el tema, pero está muy agradable para, digamos, hacer la explicación de mi libro. Ese era el capítulo primero, la parte del comando scan, que es el radar encendido. El capítulo 2 tiene que ver con la ingeniería del radar. Como decía, cada uno tiene un radar distinto. Todos nosotros tenemos radares de distinta marca.
de distinta sensibilidad. Hay unos que son más sensibles para una cosa, otros para otra. Entonces, por ejemplo, hay gente que es muy sensible para las cosas de redes sociales. Entonces, si las redes sociales le van a dar algún tipo de ventaja, pues aprovechela. ¿Sí? El terreno emocional tiene que ver mucho también, ir cultivando buenas maneras, buena educación, eh, siendo muy agradable para los demás, porque una persona molesta, una persona que odia, pues no va a tener mucha acogida en los grupos sociales. Entonces, los otros aviones son la demás gente, el clima social que dice acá. El campo de oportunidades son los vientos de cola, que ya lo hemos dicho. Esa ingeniería del radar tiene que analizar todo, tanto los vientos de cola como los problemas, como las tormentas. Y los instrumentos de cabina vienen a ser los recursos internos, ya lo habíamos dicho. Y la brújula ética, que es el norte verdadero, que en el caso nuestro es obviamente cumpliendo las cosas sociales, ¿no? Digamos las reglas sociales, no robar, no ser avivato, es decir, aprovechado con la gente, no ser correcto en general, tener una ética, una línea moral, ¿no? Para poder triunfar. Ok. El tercer capítulo es la intuición del piloto, que es esa malicia indígena que tenemos los colombianos, pero que la aplicamos casi siempre para cosas malas. En este caso hay que utilizarla para las cosas buenas, eh, como un instinto, ¿no? Bien calibrado. La señal clara, aquí por eso dice la señal clara, porque es eso. Muchas veces hay ecos fantasmas, ¿no? Que es no está uno seguro de qué es lo que aparece ahí en el radar. No sabe uno, entonces tiene que tomarse un poco más de tiempo para saber a ciencia cierta qué es lo que pasa. El silencio intencional antes de decidir, eso pasa en los aviones. Cuando ya el piloto tiene que estar concentrado con el copiloto en su vuelo, en el despegue, por decir algo, tiene que haber una cabina completamente hermética en el sentido de que no va a haber ruido, no va a haber interferencias, nadie va a estar molestando. Ellos están concentrados en lo que van a hacer, porque es lo más delicado. El despegue y el aterrizaje es la parte más delicada, sin decir que cuando está el avión volando en crucero, pues también es delicado. Es que todas las etapas del vuelo son delicadas, y lo mismo en la vida. Todas las etapas, desde niño es delicado, adolescente es delicado, adulto es delicado, y cuando llega uno a viejo, pues ahí sí que peor, porque empiezan los achaques, ¿no? Entonces siempre hay que verificar todo, mira, la doble verificación. Siempre hay que, por eso van dos pilotos, va el comandante y el copiloto para delegar algunas funciones. El piloto no puede hacer todo solo, entonces le delega al copiloto, y eso está por cada compañía y cada empresa de aviación y cada marca de avión. Ellos en el manual de vuelo le dicen qué hacer a cada uno. Por eso uno dice, el avión es mío. Cuando tú eres el piloto dice, el avión es mío. Entonces ya el otro piloto sabe que el avión ya lo lleva el otro capitán, entonces se dedica a otras labores. Por ejemplo, si el capitán va llevando el avión, va despegando, el copiloto va a mirar el tiempo, va a estar pendiente de la velocidad y va haciendo la supervisión de que todo esté funcionando bien. Esa es la función de él en ese momento. Y pues después pueden cambiar los papeles, y en el aterrizaje el capitán le puede decir al copiloto que aterrice el avión. Entonces el copiloto se encarga de las comunicaciones, el piloto en este caso, el comandante se encargaría de las comunicaciones si el copiloto va a aterrizar el avión. Entonces se encargaría de la torre control, de supervisar lo que haga el copiloto en ese momento de aterrizaje. Entonces ahí está lo importante de verificar siempre con el radar, porque tú tienes que tener el plan A, plan B y plan C. Yo sé que es difícil, pero hay que tenerlos. Plan A, plan B y plan C para las cosas, porque normalmente siempre hay inconvenientes, siempre se presentan, y por eso el manual de vuelo está para eso, para poder decidir bien y que sea rápida la decisión para que no te demore el vuelo, ¿ok? Para que llegues a tiempo. El capítulo cuarto es la detección de amenazas, que viene a ser, la detección de amenazas viene a ser los vividores en el caso de los humanos, ¿no? Cuando tú tienes amigos que uno los ve todos los días en la casa, almorzando, comiéndose el mercado de uno, pues es decir, uno es buena persona, pero ya si uno afloja mucho, pues la gente abusa, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente en ese radar de la mala fe, porque, porque es delicado, ¿no? Hay gente muy egocentrista, entonces quieren que uno trabaje para ellos, entonces le cogen la frecuencia, como dicen en la aviación,
te roban la frecuencia y te secuestran la frecuencia y empiezan a que uno trabaje para ellos. Distorsión de la realidad, entonces muchas veces mucha palabra y poca acción, ¿no? Entonces hay que mirar siempre la acción, decidir bien. La niebla, entonces es esa vaguedad y la falta de compromiso. Entonces la gente pues no dice que no puede hacer las cosas, pero es que no lo ha hecho, ni siquiera lo intenta. Es preferible intentar que no hacer nada. Y otras personas que se encargan de sacarte el combustible, el dinero, cada rato te piden plata prestada o algún familiar por ahí también, que eso se consigue en todas las familias, siempre hay gente que te pide favores cada rato y a veces nunca te habla, pero cuando te llama es para pedirte un favor, entonces ojo con esa gente, hay que estar muy pendiente. El protocolo de evasión sería lo referente a la técnica de salir de esa gente, precisamente, cómo evadir eso, ¿no? Entonces hay que decirles sinceramente lo que uno piensa, pues suavemente, pero hay que decírselo, mira, tú estás abusando de la amistad, discúlpame, pero yo también tengo mis compromisos y tengo que salir primero de mis compromisos para poderte ayudar, ¿sí? Y concretar las cosas siempre, ¿ok? Bueno, ese era el capítulo 4. Vamos con el 5, que es buscando las torres de control. O sea, las torres de control en este caso son esa gente amiga que yo te decía que es el viento de cola, ¿no? También son gente valiosa, que uno detecta gente valiosa siempre que le quiere ayudar a uno. Eh, la torre de control siempre le colabora al vuelo. Fíjense ustedes que el de la torre de control, el controlador del vuelo, le va a ayudar a decirle a qué altura va a estar, a qué velocidad debe entrar, a qué promedio, si se está acercando al aeropuerto, a qué promedio tiene que ir bajando de altura, la tasa de descenso. Todas esas cosas se lo va a ayudar a hacer de acuerdo al tráfico aéreo, de acuerdo al viento, a la parte meteorológica, al clima, pues el controlador de vuelo juega un papel muy importante. Generador de corrientes de cola, la energía positiva, la gente que te ayuda, que son verdaderos amigos tuyos, que te estiman de verdad y que siempre están pendientes de ti. Esa es la gente más importante que hay que tener siempre muy cultivada y ser uno también correspondido, ¿no? Correspondiente, perdón. O sea, si a uno lo consienten, pues uno también los consiente y los ayuda. Uno debe ser recíproco en las cosas, recíproco en las cosas buenas. En las malas no sé, eso sí ya lo decides tú. El navegador ético viene a ser la confiabilidad y las acciones coherentes. Si yo digo una cosa, pues tengo que hacer lo que yo más o menos dije, ¿no? Cumplir con eso. Si yo digo que no voy a robar, pues no voy a robar. Si yo digo que no voy a mentir, pues no voy a mentir. El protocolo de enlace viene a ser transmitir en la frecuencia correcta, dar valor a lo más importante siempre, enviar una señal de reconocimiento, que era lo que yo les decía en el anterior punto, admiración genuina, estimar a sus amigos, darle las gracias a la gente que lo ayuda, ser siempre agradecidos. Yo siempre he insistido en eso. Saludar a todo el mundo, yo saludo a todo el mundo desde que salgo. Que no me respondan es otra cosa, pero yo cumplí con lo mío, entonces eso es muy importante. Solicitar el vector es pedir consejo, por ejemplo, no un favor, sino un consejo. Muchas veces un gran amigo, lo llama y le dice, oye, qué pena llamarte a las 11 de la noche, pero es que tú sabes que yo no te llamo si no es importante y te quería pedir un consejo. ¿Qué opinas tú de tal cosa? Entonces, es como cuando uno va al médico, uno muchas veces va al médico y le dicen, tiene tal cosa, tal enfermedad o le está empezando tal problema. Entonces, uno consulta muchas veces con otro médico para ver qué otra opinión consigue, ¿no? Para estar seguro del diagnóstico del otro. Bueno, es un ejemplo, es una metáfora ahí. Capítulo 6, plan de vuelo maestro. ¿Cuál es el plan de vuelo maestro? Pues llegar a ese objetivo que habíamos dicho, que es llegar del punto A al punto B en el caso de un vuelo. En el caso del destino final, pues aquí recuerden que Destino Final no es la película de terror, sino tiene que ser una película buena, con un buen final, ¿cierto? Un plan quinquenal, un plan de 5 años, para que tú tengas, digamos, un mediano plazo para tus objetivos laborales y personales. Puntos de control, entonces cada año o cada 3 años vas revisando si ya estás cumpliendo eso, que son los waypoints. En el caso de los aviones siempre uno va guiándose por esos waypoints que tienen la ruta para ser inteligente. Smart quiere decir vivo, ¿no? Inteligente, avispado. La altitud de crucero, valores y principios no negociables. O sea, tú por plata no, digamos que te dicen,
Ay, eso no importa, ayúdeme ahí que yo le paso por plata por debajo de la mesa, pues eso es incorrecto. Si ya tú juegas así y es tu manera de ser, pues allá tú, pero pues en el caso de una persona correcta, no va a recibir soborno, no va a ser una persona torcida en el sentido de cosas, hacer cosas mal hechas, ¿no? De recibir sobornos, cosas de esas. Plan de contingencia siempre hay que tener, lo que decía antes, plan B, plan C, de acuerdo a la capacidad, porque es que uno muchas veces no puede sino con el plan A duras penas. A mí me ha pasado. Uno dice, ay, pero usted ¿por qué no tenía otra opción? Pues porque no podía, no tenía, estaba ocupado en ese trabajo y no tenía tiempo de pensar en otra opción, ¿ok? Y los checklists del despegue inmediato son los 90 días de acciones para, digamos, tener a prueba ese objetivo que teníamos. Los objetivos tienen que ser medibles, cuantificables. Tú tienes que ir midiendo si los vas a cumplir. Si no los vas a cumplir, pues tienes que cambiar de opción. Es decir, si ya viste que no vas a llegar a ese objetivo, tienes que buscar otra manera de llegar o buscar otro objetivo, cambiarlo por otro que sea un poco más realista, ¿no? Porque muchas veces uno crea unos objetivos muy irreales y resulta que no va a llegar, ¿ok? El capítulo 7 es el vuelo de ahora, el vuelo que ya pues nos tocó emprenderlo, ¿sí? Que hay que hacerle el mantenimiento a ese radar, porque el radar también obviamente se nos puede ir descalibrando, ¿no? Hay que calibrarlo. Es como una mira telescópica cuando uno está en algún concurso de tiro en algún evento de eso si a los que les gustan las armas y eso, pues para tipo deportivo, ¿no? Entonces uno tiene que tener bien calibrada la mira telescópica, en este caso toca tener bien calibrado el radar para acertarle al blanco del objetivo que uno quiere. Entonces el escaneo matutino que viene a ser el checklist prevuelo, que es como cuando tú vas a salir de la casa, antes de salir, ya lo habíamos dicho en la otra charla, revisa que lleves las llaves, que lleves las llaves de la oficina, que lleves el celular, si son dos celulares, que lleves los dos celulares o el celular y el portátil, o que lleves los documentos del vehículo, si tienes carro, todo el día, que lo tengas perfecto, que revise las llantas que tengan aire, que el combustible que tengas, que el aceite esté en buen nivel, que el agua esté, todos los fluidos de la moto, del carro, hasta de la bicicleta. En el caso de la bicicleta, pues que las llantas estén bien, que los frenos funcionen, que las guayas estén calibradas. Bueno, todo eso hay que mirar. El escaneo de la verificación del vuelo ya es, en el caso de aquí cito el escaneo de combate, que es la verificación en 60 segundos, que tiene que ver con la que yo les decía, si estás molesto por alguna cosa, si vas a trabajar, si tienes problemas en casa, deja los problemas en casa y vas a trabajar, porque si no, no vas a producir, no vas a ser eficiente porque vas a estar molesto todo el día y te vas a descargar con la secretaria, con el vigilante, con cualquier persona vas a empezar a tener roces. Entonces, si hay problemas, déjalos en casa. Lo mismo cuando llegas a casa de la oficina. Si hubo problemas en la oficina, en ese aeropuerto, deja los problemas allá y entra a la casa como si no hubiera pasado nada, porque vas a arruinar la cena, vas a hacer mala cara, vas a estar disgustado, vas a pelear con la pareja, con los niños o con los abuelos o con los tíos, bueno, con todo el mundo con el que te encuentres. El escaneo vespertino es como el post-briefing, el briefing después del vuelo, que también se hace, ¿no? Entonces uno hace un briefing con la tripulación antes del vuelo, cuando vas a salir de tu casa, y otro cuando llegas por la noche, entonces le pregunta a tu esposa cómo le fue, a los niños cómo les fue en el colegio, a los papás, bueno, a los abuelos, a lo que sea, que estén ahí contigo, a los tíos, cómo les ha ido en ese vuelo diario, cómo les fue en ese día. Es importante siempre estar pendiente de todas esas cosas. Capítulo octavo sería ya la parte, eh, digamos, ya la parte más más personal, digamos, en cuanto a la conciencia situacional. Hay gente que en cualquier escenario cae bien, y uno de ellos son los gatos. Los gatos pueden estar en la casa, pueden estar en el sótano, pueden estar en una escalera, pueden estar a oscuras. En cambio, el humano no, porque el humano a oscuras no ve nada, en cambio un gato sí ve perfectamente bien, ¿ves? Entonces, cada cual tiene una manera de ubicarse y de
de tener esa percepción en las cosas. Cada persona tiene un radar distinto. Ahí es que calibrarlo para lo que uno esté flojo. Digamos, si uno está flojo en conocimientos, tiene que estudiar más. Si uno está flojo en las metas que le pusieron en el trabajo, pues toca lograrlas. Hay que llegar al final de mes bien, lo mejor posible, para que no le empiecen a molestar, ¿no? La comprensión es muy importante, interpretar las cosas bien, todo lo que le expliquen a uno, interpretarlo bien y con el significado correcto, ¿no? La proyección, anticipar el futuro cercano y las consecuencias. Siempre cuando tomes decisiones hay que mirar eso. Respuesta eficaz, acción eficaz y alineada, alineada con lo que tú te comprometiste, esa respuesta eficaz, ¿ok? Es el modelo piloto, ese es el modelo piloto, aquí lo ves tú. Entonces, percepción, comprensión, proyección y respuesta. Aunque no cuadra con la letra T, pero digamos que ese es como el pilot, el programa piloto que debes tener tú para, para que llegues a los objetivos. Y el capítulo final, que es el principio del queso suizo, que es una cosa que se utiliza mucho en la aviación. La teoría del queso suizo es de un norteamericano de apellido Reason, que descubrió eso, que cuando digamos, los accidentes ocurren es porque se unen muchas cosas. Entonces es como cuando tú tienes el queso suizo, lo cortas en lonjas y esas lonjas hay un hueco que coincide. Si ustedes lo unen las lonjas y se ponen a mirar a través de la luz, ponen una luz al final, entonces tú vas a ver que uno de los huecos coincide en todas las lonjas y ahí está el problema. Todas esas coincidencias van a provocar un accidente. Esa es la teoría del queso suizo, que también aplica en la casa. Por decir algo, vamos a comprobarlo. Resulta que tú sales, no revisaste el carro, no miraste que había una llanta pinchada, por decir algo, estaba bajita. Te subiste al carro, no miraste si estaba regando el aceite o estaba botando el agua, si el radiador se rompió, alguna manguera se soltó. No revisaste, no hiciste la revisión porque vas de afán. Prendiste el carro, saliste y cuando sales te empiezan a avisar que vas con una llanta bajita. Entonces tú te molestas y piensas que es que quieren que pares para que te roben o alguna cosa y resulta que ya empiezan los problemas. Después empieza a concadenarse con otra cosa, que te bajas, por ejemplo, la llanta era del lado donde pasan los carros, del lado izquierdo, y entonces tú te bajas a cambiar la llanta y resulta que no ponen las señales y la gente no te ve y te pueden atropellar cuando pasan por el lado del carro. Ojo con eso. Y ahí siguen los problemas, ya entonces te vas para la clínica, herido, el carro se queda ahí, te pueden robar el carro, te pueden robar las cosas personales, el celular, meterse al carro y robarle partes. O sea, ya se complica mucho más las cosas porque tú dejaste que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque no hiciste el briefing antes de salir. Antes de salir hay que hacer esa checklist. Entonces, si tú dejas que todos los agujeros del queso suizo se unan en un solo huequito, como si fuera uno solo, pues todas esas coincidencias van a ser esas debilidades o fallos en el sistema que te van a ocasionar problemas. Esos agujeros te van a ocasionar problemas y la solución pues va a ser más complicada de acuerdo a lo que tú vayas dejando que pase, ¿no? Entonces, hay que fortalecer los sistemas de protección, hay que desalinear los agujeros. Uno puede hacerlo, porque por ejemplo, una cosa que tú tuviste al principio del día que te afectó, no tiene por qué seguirte afectando el resto del viaje o cuando llegas a la oficina, ya lo habíamos dicho, porque te vas a complicar en el día a día, te vas a complicar y vas a molestar a los que están contigo, no te vas a concentrar, vas a perder eficiencia y lo más importante, el tiempo no te va a alcanzar. Eso lo habíamos hablado en la anterior charla que tuvimos, que es lo del famoso tiempo. Cómo administrar bien el tiempo para que te rinda, para que puedas llegar a los objetivos, para que todos los días sean agradables, para que puedas llegar eh, eh, a cumplir con todo. El coaching y el desarrollo humano, pues no vamos a alcanzar a hablar de esto porque digamos que ya me extendí un poco, pero el coaching y el desarrollo humano tiene mucho que ver con las percepciones que tú tengas, ¿no? De ti mismo. Es decir, el tipo de coaching que yo quiero que desarrollemos nosotros aquí con el manual de vuelo Searching es el tipo de coaching socrático. ¿Cuál era el tipo de coaching socrático? La mayéutica socrática. ¿Qué quiere decir esto?
que Sócrates utilizaba una técnica en la que a sus discípulos les iba preguntando cosas para que ellos mismos descubrieran sus habilidades. O sea, la misma persona es la que va a ser su propio coach. Entonces, Sócrates le preguntaba cosas para ir definiendo qué habilidades y qué dones tenía esa persona para lograr sus objetivos, que me parece que es un estilo de coaching muy personal, que tú mismo lo vas a desarrollar. Por eso dicen que el mejor médico de uno es uno mismo, porque tú te conoces desde niño, porque sabes qué defectos tienes en el cuerpo, que de pronto algún problema estomacal o sufres de dolores de cabeza desde niño, o tienes problemas con la audición, o son ejemplos, o sufres cuando hay un clima muy cálido, entonces te molesta mucho, sufres con el calor, otra persona sufrirá es con el frío, entonces cada uno, como cada uno se conoce bien, entonces uno es el piloto interior, ese piloto interior es el que te va a guiar también para que tú sepas, ya te conoces bien y vas a ser el mejor médico y el mejor coacher que cualquier persona, el mejor coach vas a ser tú mismo. Entonces, ahí concluimos en a lo que quería llegar, que es lo del tiempo. El tiempo perdido jamás se va a recuperar. Dicen que el dinero se recupera, pero igual ya lo perdiste, es decir, ya perdiste esos millones o esas embarradas que cometiste y perdiste plata. Entonces, pues ya se perdieron, que se puede recuperar ese dinero, sí, pero se va a costar tiempo. Entonces ya no va a ser el mismo dinero, sino va a ser otro. O sea que sí se perdió. Es lo mismo que el agua entre las manos. A ti te echan agua en las manos, cierras las manos y por más que te esfuerces, los dedos tienen pues rendijas donde se va a salir el agua. Entonces hay que mirar todo eso, ¿no? La lucha contra el tiempo. Entre más eficiente y eficaz sea, pues vas a gastar menos tiempo en las cosas. Te va a rendir más el día, te va a rendir más el tiempo que vas a estar con tu familia, vas a disfrutar más tus vacaciones, vas a ser muy eficiente, entonces vas a gozar de la vida porque tienes todo casi todo previsto. Ya sabes qué puede suceder y ya sabes cómo actuar para solucionar esos problemas. Entonces, por eso hay que cambiar cuando uno por ejemplo, tiene defectos o cosas que tiene falencias, hay que cambiar e ir mejorando en eso, porque no todos, repito, no todos tenemos el mismo radar, entonces toca ir purificando ese radar, como filtrándolo, como dejándolo más exacto, ¿no? Y tener una intencionalidad, saber qué es importante y qué no. Y los sistemas que ya vienen a ser los protocolos y los hábitos, unos hábitos sanos, como la limpieza, por ejemplo, van a ayudar mucho para que tú no guardes cosas del pasado. Uno muchas veces está pegado al pasado, a mí me ocurre. Uno está pegado al pasado, ay, que el tornamesa del abuelito. Sí, pero es que el tornamesa del abuelito está descompuesto y ya no se consiguen las piezas y es muy lindo y todo, pero pues está estorbando porque es grande, es pesado, ocupa espacio en la casa y pues es una cosa que no está funcionando. Entonces hay que pensar siempre en evaluar eso, si vale la pena tener esas cosas o no. Las estrategias concretas, perdón, y completas, sí. Tiene que ser con la filosofía del guerrero, que es el siguiente libro que les estoy ofreciendo a través de Amazon, que tiene que ver ya con las distintas técnicas que tú vas a tener, lo mismo, desde que sales de casa, cuando estás en el trabajo y cuando estás en cualquier sitio, en cualquier escenario, digámoslo así. Puedes caer en el circo romano de pronto, digamos que en un sueño, pero que se volviera realidad o una, más bien no un sueño, sino una, como dicen, algo que pues uno queda es como, uy, eso fue grave, ese sueño estuvo pesado, como bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, una pesadilla. Entonces, ¿qué tal que tú aparecieras en el circo romano con una espada en la mano y un escudo y se te vinieran un poco de tipos encima, un poco de guerreros de esos? ¿Ah? Encima a esclavos de esos que peleaban allá en el circo romano y tú tenías que defenderte porque si no, ¿cierto? Entonces, ese protocolo que tienes que adaptarte a la situación, que yo lo he aprendido de los gatos, repito, a caer uno parado. Ese es el estilo que tienes que perfeccionar. Caer siempre parado, que es difícil, es casi imposible, pero los gatos lo hacen. Y tú sueltas un gato, tú ves que un gato se cae por accidente también, que ellos también se equivocan, calculó mal un sitio y se cayó y caen parados. Entonces hay que tratar siempre de caer parado porque esa es la mejor manera de caer para no afectar tanto el cuerpo y para que no sea tan duro el golpe. Eh,
el protocolo de las reuniones antibalazo son esas reuniones donde tú vas a estar prácticamente con escudos, como con sí, con una especie de chaleco antibalas, para que todo lo que te molesten y te digan no te vaya a ofender, no te vaya a molestar, no te vaya a afectar. Entonces de eso se trata. Esa estrategia es la mejor porque si tú eres una persona débil en cuanto a eso, a que te sientes muy afectado cuando te critican o cuando te atacan, te dicen cosas que no te gustan y te sientes humillado y te sientes muy molesto y de pronto vas a perder el control, entonces eso tienes que irlo purificando, tienes que irlo asentando, como decimos aquí en Colombia, dejarlo decantar para tomar una buena decisión. Bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias, les agradezco inmensamente. De eso se trataba este espacio para, para decirles que el manual de vuelo searching siempre es bueno leer, no solo este libro, sino todos los que sean para su beneficio como persona, como humano, como padre, como hijo, como abuelo. A todas las edades les sirve esta obra. Entonces, un abrazo para todos y estamos en contacto.